Ahora, como les comentaba, vamos a revisar algunas cuestiones farmacocinéticas. Bueno, la vía de administración de un antibiótico beta-lactámico es muy importante considerarla desde el punto de vista de la formulación, dado que hay muchas de estas moléculas que no son estables, es decir, que son producto de degradación por el ácido gástrico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros las tratamos de administrar vía oral, no van a tener prácticamente ningún efecto, se van a hidrolizar y no vamos a llegar entonces al sitio de acción donde queremos erradicar la infección. Entonces, también tiene mucho que ver la severidad de la infección, es decir, no es lo mismo una infección que esté localizada o que nada más sea una infección gastrointestinal, a una infección sistémica, a una infección de heridas, a una infección que ya haya llegado, por lo tanto, a atacar sistema nervioso. Entonces, en este esquema que les pongo aquí, nos menciona específicamente cuáles de estos fármacos generalmente son más estables y que permiten la administración oral, por ejemplo, la penicilina B, que es una de las penicilinas naturales, la ampicilina y la amoxicilina, que también pueden ser vía oral, que son considerados de amplio espectro, y las antiseudomónicas, como la piperacilina y la picarcilina. El resto generalmente son estables también, por ejemplo, a las penicilinasas y por lo tanto, a las enzimas, en este caso beta-lactamasas, y por lo tanto también debemos de considerar ese efecto, ¿de acuerdo? Entonces, muchas de las penicilinas suelen administrarse entonces vía parenteral, por ejemplo, la penicilina G benzatínica y procaínica suelen administrarse vía intramuscular. Aquí tenemos pues las diferencias en cuestiones de cuáles son vía oral y cuáles son vía parenteral. Y las que ya van vía intravenosa generalmente son las que suelen ir en combinación con alguno de los inhibidores de las beta-lactamasas. Por ejemplo, ampicilina con sulbactam, ticarcilina con ácido clavulánico, piperacilina con tazobactam y nafcilina y oxacilina, que también esas son aparte. Y nada más dejamos vía oral penicilina B, esa es una diferencia importante. La penicilina G va vía parenteral y la penicilina B va vía oral, ¿de acuerdo? Para que se recuerden bien esa parte. Amoxicilina, ampicilina y dicloxacilina, ¿de acuerdo? En cuestión de la absorción, entonces, las penicilinas van a diferir en cuestión de la estabilidad y de la unión a proteínas. Entonces, por ejemplo, dicloxacilina, ampicilina, amoxicilina se pueden absorber bien oralmente y generalmente se recomienda que se evite la administración en conjunto con algunos otros alimentos que pudieran llegar a retrasar o enlentecer el vaciamiento gástrico. Y eso pudiera ser que a lo mejor permanezcan más tiempo las moléculas en el estómago y por lo tanto ser destruidos por el ácido estomacal. Entonces, que finalmente sí son resistentes, pero si nosotros las mantenemos más tiempo ahí, pues entonces aumentamos la probabilidad de que se vayan a degradar. En cuestión de la administración intravenosa, eso se suele preferir a manera de, pues ya directamente cuando el paciente ya está canalizado, preferentemente en lugar de la vía intramuscular, porque en algunos casos pudiera ser que la administración vía intramuscular genere lesiones o que no se administre bien y por lo tanto generar un daño, un dolor al paciente. Eh, Prácticamente solo una fracción del fármaco en el suero va a estar de forma libre. Casi todo para transportarse estas penicilinas necesitan unirse en una muy alta tasa a las proteínas plasmáticas y generalmente las que tienen una mayor afinidad, por ejemplo nafcilina, van a alcanzar menores concentraciones séricas del fármaco libre, mientras que aquellas que tienen una menor afinidad por las proteínas, como las penicilina G o la ampicilina, sí van a tener una diferencia, ¿no? Entonces, en cuestión de la distribución, prácticamente alcanzan muy bien todos los tejidos, incluida, por ejemplo, barrera placentaria, y en el caso de la penetración a nivel del sistema nervioso central, es el aspecto que les mencionaba que es muy importante considerar. Eh, Prácticamente cuando nosotros tenemos un paciente pues, que no tiene ninguna afectación, ningún estado de meningitis, pues la barrera hematoencefálica es mucho más impermeable a estas moléculas. Sin embargo, cuando ya tenemos un caso de una meningitis bacteriana donde las meninges ya se encuentran inflamadas, ahí entonces sí son capaces las moléculas de penetrar con una mayor capacidad y que finalmente esto es lo que estamos buscando nosotros. Estamos queriendo lograr que el fármaco y la molécula llegue y ejerce el efecto a ese nivel porque entonces las bacterias ya están
colonizando, están invadiendo este sitio, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, bueno, hay sitios donde no hay penetración en ningún momento, como en próstata ni en el interior del ojo, ¿sale? Y en cuestión de metabolismo, prácticamente no se suelen metabolizar nada, si acaso un 20 un 30% en un metabolito que se llama ácido peniciloico, que generalmente este también es responsable de las reacciones adversas. Y la vía de excreción va a ser prácticamente vía urinaria. Entonces, ojo aquí, aquellos pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular, es decir, que ya tengan un cierto grado de insuficiencia renal, van a requerir en este caso un ajuste de dosis. ¿Qué es un ajuste de dosis? Pues bajarle la concentración o la dosis recomendada para darle una mayor oportunidad a mi riñón de que poco a poquito vaya filtrando de una mejor manera el fármaco o írselo dando en espacios mucho más prolongados. ¿Para qué? Para evitar, por lo tanto, la acumulación de este fármaco y evitar que alcancen concentraciones tóxicas que estén relacionadas precisamente con la presencia de efectos adversos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante en cuestión de las penicilinas.